Mi nombre es Elena. Y durante 50 años odié con todo mi ser a Julián Montes, el pintor más famoso de México. Para el mundo, él era un genio, un ídolo, un tesoro nacional. Para mí, era un ladrón. Un impostor que en su juventud se hizo amigo de mi padre. Un humilde tallador de madera, solo para arrancarle el alma de sus diseños y construir su imperio de gloria sobre las ruinas del corazón roto de mi padre. Durante medio siglo viví aferrada a ese rencor, guardando con celo el verdadero legado de mi padre y maldiciendo el nombre de Julián Montes cada vez que veía uno de sus cuadros brillar en los museos. Hoy, Julián está muerto, y en su última voluntad, me dejó su cuaderno de bocetos personales, aquel del verano en que nuestras vidas se cruzaron. Yo lo abrí con la intención de encontrar la prueba final de su traición. Pero lo que hallé en esas páginas no fue la confirmación de su crimen. Fue algo mucho más devastador. La prueba de su inocencia y el secreto más oscuro que mi propio padre me ocultó hasta la tumba. Yo soy Elena, y a mis 75 años, el recuerdo más vivo que tengo de mi padre no es su rostro, sino sus manos. Manos que podían transformar un pedazo muerto de madera en una flor, en un pájaro, en un rostro lleno de vida. Él no era un carpintero, era un poeta de la madera, y su obsesión eran los marcos. El marco no es una jaula para la pintura, Elenita, me repetía. Es la primera palabra de la historia que la pintura va a contar. Nuestra vida era sencilla, casi monástica. Mi padre vivía para su arte. Mi madre vivía para mi padre. Y yo vivía para los dos. Éramos un universo pequeño y silencioso, regido por el sonido del cincel contra la madera. Hasta que en el verano de 1970, el mundo exterior irrumpió en nuestro pueblo. Y lo hizo en la forma de un joven flaco, de cabello revuelto y ojos que ardían con una intensidad inquietante. Se llamaba Julián Montes. Nadie sabía quién era. Solo un estudiante de arte de la capital, uno de tantos que venían a Pátzcuaro en busca de inspiración. Pero Julián era distinto. No vino a pintar el lago ni las iglesias. Vino a ver a mi padre. Llegó a nuestro taller con un portafolio de dibujos bajo el brazo y con una humildad que desarmó incluso a mi padre, un hombre desconfiado por naturaleza. Le mostró sus pinturas, buenas, llenas de furia y color. Pero lo que quería Julián no era exhibir su arte. Era aprender el de mi padre. «Don Mateo», le dijo, «sus marcos no son marcos. Son la continuación de la pintura. Quiero aprender eso. Por favor, enséñeme». Mi padre, que nunca tuvo aprendiz y guardaba sus secretos como un avaro su oro, vio algo en los ojos de ese muchacho. Vio hambre. Vio fuego. Y para mi sorpresa, lo aceptó. Ese verano, Julián se convirtió en el hijo que mi padre nunca tuvo. Vivía en un cuarto alquilado y pasaba cada día, desde el amanecer hasta la noche, en el taller. Yo, una joven de 20 años, los observaba. Mi padre, antes callado, reía, hablaba, enseñaba. Le mostró cómo leer los nudos, cómo acariciar la veta, cómo escuchar a la madera. Y Julián lo absorbía todo. Por las noches en el patio compartían charanda y sueños. Julián hablaba de París, de Nueva York, de conquistar el mundo con sus pinceles. Mi padre lo escuchaba, con una sonrisa melancólica. «El mundo es grande, muchacho, y mi taller es pequeño». Fue un verano dorado. Éramos 4, por primera vez, y todo parecía eterno. Pero el verano terminó. Julián debía partir. Una beca lo esperaba en Europa. La despedida fue amarga. «Maestro», le dijo abrazándolo, «usted me dio más que una técnica, me dio una visión. No olvides la madera», respondió mi padre con la voz quebrada.
Por muy alto que vueles, recuerda que todo nace de la tierra. Adiós, Helenita, me dijo a mí. Gracias por las flores. Y se fue. Las semanas siguientes la casa volvió al silencio. Pero era un silencio distinto. El silencio de la ausencia. Mi padre regresó al taller, pero su chispa se había apagado, hasta que una mañana escuché su grito. Un grito tan desgarrador que me heló la sangre. Corrí al taller. Él estaba pálido, temblando, con la cerradura rota de su viejo baúl de cedro en la mano. El lugar donde guardaba su tesoro más sagrado. «¿Qué pasa, papá?», pregunté aterrada. Él me señaló el interior vacío. «Se fue», susurró. «El cuaderno. Julián se lo llevó». El cuaderno. Ese libro de cuero donde, durante 30 años, mi padre había dibujado cada diseño, cada patrón, cada creación para sus marcos. Su alma. Su vida. Y el único que lo había visto, además de mí, era Julián. La conclusión era inevitable. Y brutal. Julián Montes, el joven aprendiz humilde, era un ladrón. No vino a aprender. Vino a robar. Ese día, mi padre murió en vida. No volvió a tablar. No volvió a tallar. Cerró el taller, guardó sus herramientas y pasó el resto de sus días sentado en la terraza, mirando el lago. 3 años después, murió de tristeza. Y yo heredé su dolor. Y su odio. Durante 50 años, vi a Julián Montes ascender. Vi sus pinturas celebradas en museos de todo el mundo. Y vi, con rabia ardiente, los marcos. Los diseños de mi padre. Cada curva, cada detalle. Robados. Para el mundo, Julián era un genio. Para mí, era el hombre que construyó su imperio sobre la tumba de mi padre. Lo odié con cada fibra de mi ser. Hasta hoy. El día en que el cuaderno de bocetos de Julián llegó a mis manos. El cuaderno de aquel verano. La prueba final de su crimen. Oh, eso creía yo. El luto por mi padre no fue un luto normal. No fue la tristeza limpia de la pérdida. Fue un luto sucio, envenenado por la rabia. Y mi rabia no era solo contra Julián Montes, el ladrón. Era contra el mundo, que no sabía, y contra Dios, que lo permitió. Los años que siguieron a la partida de Julián fueron los del lento desvanecer de mi padre. Él no murió ese día. Murió un poco cada mañana, cuando entraba al taller y ya no encontraba un propósito. Las herramientas, antes extensiones de sus manos, ahora eran reliquias de un pasado traicionado. Se sentaba en el porche, mirando el lago de Pátzcuaro, pero sin verlo. Su cuerpo estaba allí, pero su alma se había ido a Europa con su cuaderno robado, y yo me convertí en su guardiana. La guardiana de un hombre quebrado. Mi juventud, que debería haber estado llena de mis propios sueños, se llenó de sus silencios. Yo manejaba la tienda de artesanías, vendiendo los marcos viejos que él ya no tocaba. Yo cuidaba de mi madre, y yo cuidaba del odio. Lo alimentaba cada día. Mientras nosotros nos hundíamos en la pobreza y en el silencio, el nombre de Julián Montes comenzaba a explotar. Las noticias llegaban como ecos de otro universo. Primero en periódicos de arte, luego en revistas de sociedad. Y finalmente, sus obras comenzaron a desaparecer. Recuerdo la primera vez que vi uno de sus marcos nuevos. Fue en una revista que una clienta dejó olvidada en la tienda. Era una pintura de girasoles, vibrante, llena de luz. Pero no fue la pintura lo que me robó el aliento. Fue el marco, el diseño de mi padre. El marco del sol poniente. Página 12 del cuaderno. Mostré la revista a mi padre. Él la miró, en silencio, y vi una lágrima rodar por su rostro curtido. Él era como un hijo, murmuró. Mi padre murió 3 años después. Murió de tristeza. Y en su funeral, mientras el pueblo lloraba al maestro Mateo, yo lloraba por la injusticia.
Mi odio por Julián Montes se convirtió en mi único legado. Pasaron 50 años. Yo envejecí con ese odio. Lo alimenté como a un animal fiel. Julián Montes se convirtió en leyenda. Sus cuadros se vendían por millones. Y sus marcos, los marcos de mi padre, eran su firma inmortal. La genialidad de Montes no está solo en sus lienzos, sino en cómo los presenta, decían los críticos. Cada palabra era veneno en mi boca, hasta el día de su muerte. México entero lloró al genio. Y yo en mi casa vacía, sonreí con un alivio frío. El ladrón había muerto. Una semana después, un abogado tocó a mi puerta. Traía un maletín de cuero y un testamento. La última voluntad de Julián Montes. Y en ella, un regalo destinado a mí. El cuaderno de aquel verano. Cuando lo tuve entre mis manos, el corazón me ardía. La prueba del crimen. La confirmación de 50 años de odio. Lo abrí con la furia de quien por fin va a cobrar justicia. Pero lo que encontré no fue solo eso. Sí, allí estaban los diseños de mi padre. Pero entre ellos había bocetos. Bocetos de mi padre sonriendo en el taller. De mi madre regando las flores. De mí, con 20 años, riendo con una flor en el cabello. Y junto a los dibujos, pequeñas notas de Julián. Hoy el maestro me enseñó el secreto del cedro rojo. Dice que cada madera tiene su propia canción. Elena me trajo una gardenia. Su perfume me recordará este pueblo para siempre. Y luego, al final, lo más devastador. Páginas selladas, cartas, dirigidas a mi padre, fechadas después de su partida. Maestro Mateo, he vendido mi primera pintura en París. El marco, claro, fue su Sol Poniente. Le envío la mitad del dinero, como acordamos. Pagaremos su deuda. ¿Deuda? Otra carta. El tratamiento es caro, pero hay esperanza. Sus manos aún tienen mucho que dar. No se rinda. ¿Tratamiento? Y la última, manchada de desesperación. Por favor, respóndame. El médico de Pátzcuaro me escribió. Usted se niega a recibir el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo robé? ¿Es el orgullo? Maestro, la enfermedad no es deshonra. Déjeme ayudarlo. El dinero es suyo. Es nuestro. No me cierre la puerta. No me condene al papel de ladrón. La carta terminaba allí, inacabada. Me quedé inmóvil, con el cuaderno en las manos, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La historia que repetí durante 50 años, el genio traicionado y el ladrón sin alma, se desplomaba ante mis ojos. Mi padre no murió de una traición. Murió de orgullo. De una enfermedad que ocultó al mundo. Y yo, ciega en mi odio, nunca vi la verdad. El verdadero crimen de Julián Montes no fue el robo. Fue cargar, en silencio, con la máscara del traidor para proteger la dignidad de mi padre. Y yo lo odié por 50 años. Cerré el cuaderno de bocetos. Las palabras de Julián. La enfermedad no es una deshonra. Su mano temblorosa. Déjeme ayudarlo a luchar. Resonaban en la habitación silenciosa. Una nueva historia estaba tomando forma. Una historia que no encajaba con el villano que yo había odiado durante 50 años. Pero aún eran solo palabras. Borradores de cartas nunca enviadas. Necesitaba más. Necesitaba la pieza final del rompecabezas. Mi padre nunca fue al hospital. Era un hombre de remedios caseros y de una fe terca. El único médico que lo visitaba era el doctor Morales, que ya había fallecido. Pero su hijo, el doctor Morales Jr., seguía al frente de la clínica. Al día siguiente, fui a verlo. Llevé conmigo el cuaderno de Julián. El joven doctor, que me conocía de toda la vida, me recibió con calidez. Doña Elena, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Doctor, le dije con la voz temblorosa. Necesito preguntarle algo sobre mi padre, don Mateo. Algo de hace 50 años. Le conté la versión que yo conocía.
La depresión, el aislamiento, el corazón roto tras la partida de Julián. Y le mostré las notas en el cuaderno. Aquí él habla de una enfermedad, de una mano temblorosa. ¿Usted sabe algo de esto? El doctor me miró con una tristeza profunda. Doña Elena, por ética no debería, pero han pasado 50 años, y creo que usted merece saber la verdad. Entonces me lo dijo. Mi padre tenía Parkinson. En esa época, era una sentencia. Para un hombre cuyas manos eran su vida, la idea de verlas temblar, traicionarlo, era peor que la muerte. Mi padre me contó, continuó el doctor, que Julián Montes fue el único que lo notó, el único que trató de ayudar. Quiso llevarlo a Europa, pagar un tratamiento. Pero don Mateo lo rechazó. No soportaba la idea de recibir lástima. Y entonces me dio la última pieza. Un día, don Mateo le confesó a mi padre: es mejor que el mundo crea que me robaron el talento, a que vean que lo estoy perdiendo. Salí de la clínica con el alma hecha macañicos. El rompecabezas estaba completo. Julián no fue el ladrón. Fue el único que luchó por mi padre. ¿Y mi padre? Mi padre no fue la víctima de una traición. Fue la víctima de su propio orgullo. Eligió la mentira antes que la humillación. Me heredó no solo su taller, sino también esa mentira. Y yo, ciega en mi lealtad, la alimenté con odio durante 50 años. Regresé al taller, ese museo silencioso que había sido mi prisión. Observé los marcos de mi padre, y por primera vez no los vi como reliquias de un genio traicionado. Los vi como los últimos suspiros de un hombre aterrado, luchando contra su propio cuerpo. Y mi odio, ese odio que había sido mi columna vertebral, se disolvió. En su lugar, nació una compasión inmensa. Por Julián, el amigo leal que fue calumniado, y por mi padre, el hombre orgulloso que prefirió morir como víctima de un ladrón antes que vivir como prisionero de una enfermedad. Yo era libre. Libre del odio. Pero esa libertad me dio un nuevo deber: contar la verdad. El mundo conocía a Julián Montes como el genio de los marcos, a mi padre apenas como un pie de página olvidado. Ninguno de los dos fue lo que el mundo creyó. Y ahora, solo yo puedo contar la historia completa. Cuando descubres que el villano de tu historia era, en realidad, un héroe silencioso, y que el santo que defendiste era un hombre quebrado, consumido por el orgullo, te das cuenta de que has estado luchando en la batalla equivocada toda tu vida. Y tal vez tú que me escuchas conozcas ese sentimiento. Tal vez también cargues un juicio, una rabia antigua, basada en una historia que crees completa. Si este testimonio, sobre un secreto guardado por orgullo, está tocando tu corazón, te pido un favor. Deja tu like. Para que este mensaje sobre la complejidad del perdón y del sacrificio pueda llegar a otros. Y por favor, cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Suscríbete al canal, porque juntos necesitamos aprender a mirar más allá de la historia que nos contaron, para encontrar la verdad que sana. Ahora, volvamos a la historia. Salí de la clínica del doctor Morales, y el sol de la tarde en Pátzcuaro nunca me había parecido tan brillante. El mundo, que había estado en tonos de gris durante 50 años, de repente adquiría color. El odio es un velo, mi amigo, mi amiga. Y mi velo acababa de levantarse. Regresé a mi taller, al museo silencioso de mi padre. Miré las pocas piezas que había dejado, y por primera vez no las vi como reliquias de un genio traicionado. Vi los últimos trabajos de un hombre aterrorizado, luchando contra su propio cuerpo. Cada talla imperfecta, cada línea que temblaba ligeramente, contaba la batalla silenciosa de mi padre. Él no fue víctima de traición. Fue víctima de su propio orgullo. Un orgullo tan profundo
que prefirió morir como un mártir de una mentira antes que vivir como un hombre enfermo que necesitaba ayuda. Y Julián. Julián no fue el ladrón. Fue el amigo leal que fue calumniado para proteger ese mismo orgullo. Él se convirtió en el villano necesario para que mi padre mantuviera su máscara de maestro hasta el final. Y yo fui la guardiana de esa máscara durante medio siglo. Mi odio no era solo veneno. Era el último acto de lealtad al orgullo de mi padre. Pasé la noche en vela con el cuaderno de Julián en mi regazo. Releí sus notas, ahora y la luz de la verdad. El maestro no quiso mi ayuda. Dice que un artista muere, pero su arte es eterno, y que su arte ya está terminado. Era libre del odio, pero ahora tenía una nueva responsabilidad, la verdad. El mundo conocía a Julián Montes como el pintor genial con marcos únicos. Y conocían a mi padre, si es que lo conocían, como la nota al pie de página olvidada. El maestro traicionado que inspiró al genio. Esa no era la historia completa, y yo era la única que podía contarla. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Con el poco dinero que había ahorrado, compré un boleto de autobús a la Ciudad de México. Dejé una nota a mis vecinos pidiéndoles que cuidaran de mi tienda y de mis flores. No sabía cuándo volvería. Fui directamente al Palacio de Bellas Artes. La gran retrospectiva de Julián Montes todavía estaba en exhibición. Era la última semana. Entré en ese lugar sagrado del arte mexicano. Y por primera vez, no miré las pinturas de Julián con rabia. Las miré con reverencia. Vi su genialidad y, al mismo tiempo, el alma de mi padre en cada marco. Pasé horas solo observando, hasta que pedí hablar con el curador. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo con cierto desdén. «Mi nombre es Elena», respondí. «Elena Torres. Mi padre era Mateo Torres. Él fue el maestro de Julián Montes». El hombre me miró con renovado interés. «Ah, sí, el maestro de Pátzcuaro. Julián lo mencionó en algunas entrevistas. Una historia trágica, el robo de los dibujos». «No hubo robo», lo interrumpí. Le conté toda la historia, la enfermedad de mi padre, su orgullo, la mentira sostenida por amor y la lealtad silenciosa de Julián. Le mostré el cuaderno, los bocetos, las cartas nunca enviadas. El curador quedó en silencio por un largo momento, hojeando las páginas con cuidado casi quirúrgico. «Dios mío», susurró. «La historia del arte está equivocada». Esa tarde, convocó una reunión de emergencia con el consejo del museo. Y allí estaba yo, Elena Torres, la hija de un carpintero de un pequeño pueblo, sentada en una mesa de caoba, rodeada por los hombres más importantes del mundo del arte en México. Conté la historia otra vez. 2 días después, en el último día de la exposición, algo nuevo apareció en la sala principal. Al lado de la pintura más famosa de Julián Montes, Girasoles de Michoacán, colocaron una vitrina con el cuaderno de bocetos de Julián. Y a su lado, el cuaderno de mi padre, aquel que pensé que había sido robado, pero que había permanecido oculto en el fondo de su baúl todo ese tiempo, intacto. Debajo, una placa reescribía la historia. Los marcos de Montes, el legado de un maestro oculto. Una colaboración de 50 años entre Julián Montes y su maestro y amigo, Mateo Torres. La noticia explotó. Los periódicos, la televisión. La historia del maestro oculto de Pátzcuaro, del genio que prefirió el silencio a la humillación, y del alumno famoso que honró su secreto hasta el final. El nombre de mi padre, después de 50 años en la sombra, finalmente encontró la luz. Mi trabajo estaba hecho. Podía volver a mi pueblo, a mi vida tranquila. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la guardiana de un sepulcro.
Era la guardiana de una historia. La noticia de la colaboración secreta entre Julián Montes y mi padre, Mateo Torres, se expandió por el mundo del arte como fuego en pasto seco. Mi pequeño pueblo de Pátzcuaro, antes apenas una parada turística, se convirtió en lugar de peregrinación. Periodistas, historiadores, estudiantes, todos querían ver el taller, la casa, el sitio donde el maestro oculto había vivido y muerto en silencio. Y yo me convertí, de la noche a la mañana, en una celebridad improbable. La guardiana de la verdad. La hija que honró la memoria del padre. Podría haber vendido la historia. Escrito un libro. Firmado los derechos para una película. Podría haberme hecho rica con la tragedia de mi familia. Era lo que el mundo esperaba. Pero yo no era Julián, el hombre de la fama. Ni era mi padre, el hombre del orgullo. Yo era Elena, la hija del tallador, la mujer de las flores. Recibí ofertas de galerías de Nueva York, de museos en París. Todos querían el cuaderno de mi padre, sus herramientas, las últimas piezas que creó. Le dije que no a todos. Con la ayuda del curador de Bellas Artes y con una pequeña parte de la herencia que Julián discretamente dejó en su testamento, para el mantenimiento del legado de mi maestro, hice la única cosa que mi corazón pedía. No transformé el taller en un museo frío y silencioso. Lo transformé en una escuela. La Escuela de Tallado Maestro Mateo Torres. Una escuela gratuita para los jóvenes de nuestro pueblo. Jóvenes con manos talentosas pero sin recursos. Jóvenes que, como Julián, solo necesitaban un maestro que creyera en ellos. Mi trabajo, que antes había sido custodiar las cenizas de un resentimiento, ahora era encender la chispa de la creatividad en una nueva generación. Y, en el proceso, entendí al fin la lección final de mi historia. Mi padre y Julián eran dos caras de la misma moneda. Ambos artistas, ambos apasionados, pero uno fue consumido por el miedo a la debilidad y el otro por la herida del sacrificio. La mentira de mi padre, nacida del orgullo, nos separó. Pero la verdad, revelada por el amor silencioso de Julián, nos volvió a unir, incluso después de la muerte. Mi historia no es la de un robo que nunca existió. Es la de un diálogo que se interrumpió durante 50 años. Y mi papel, al final, no fue el de jueza. Fue el de traductora. Traducir el silencio de mi padre y las notas de Julián en una historia de perdón. Hoy tengo 80 años. Paso mis días en el taller, no tallando madera, sino cultivando almas. Y el sonido que sale de allí, el sonido de las gubias y los martillos en manos de los jóvenes aprendices, es la canción más hermosa que he escuchado. La canción que mi padre dejó de tocar. La canción que Julián, aún desde lejos, nunca permitió que muriera. La canción que enseña que el verdadero arte no está en la obra terminada, sino en la lección que el maestro entrega a Peías el aprendiz. Y en ese sentido, mi padre, con su sacrificio doloroso, y Julián, con su lealtad silente, fueron, y siguen siendo, los mayores maestros de todos.